una sociedad, digamos, libre, tiene que ser una sociedad sin Estado. El pueblo se puede autogobernar. Aquí hay un debate muy fuerte. Hay gente que dice, bueno, una sociedad sin Estado no puede existir. Yo creo que sí puede existir, ¿no? Si hubiera verdadera libertad de conciencia y de expresión, esa gente no sería nadie. Los políticos profesionales no tienen ni idea de nada, no saben nada, son incultos y torpes en todo, pero el machaqueo mediático los convierte en autoridades, solo el machaqueo mediático. Si esas andaderas se les quitaran, quedarían reducidos al nivel de lo que son personajes de tercera o cuarta fila. Ahora vivimos en la mentira, ¿no? La mentira es la amalgama de la sociedad. Tenemos que crear una sociedad de la verdad, pero no se trata solo de la verdad que nos digan, sino de la verdad que decimos. Nos comprometemos a decir la verdad, a intentar vivir la verdad, y no solamente, porque el victimismo es muy fácil, decir, no, es que nos engañan los medios. Sí, pero ¿y cuántas veces engañamos nosotros a los demás? El 15M es un movimiento que no tiene contenidos, no tiene ideas, no tiene propuestas, no hay imaginación y no hay creatividad. Tenemos que hacer una revolución en donde nadie busque un beneficio particular y nadie sea el nuevo poder, sino que sea el conjunto de la gente la que tome las decisiones. Eso es un reto muy difícil, muy difícil. No se ha logrado nunca y a lo mejor no se logra nunca, pero eso a mí no me impide que sea mi meta. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Félix, ¿qué tal? Aquí estamos. Me gustaría empezar preguntándote que nos expliques cómo te llamas, quién eres y ¿a qué te estás dedicando últimamente que ha provocado que yo te esté haciendo esta entrevista? Pues yo me llamo Félix Rodrigo Mora y bueno, lo más significativo quizá, o de lo que yo me siento más contento, es que tengo 7 libros publicados y otros 4, creo que son 4, sí, que están pendientes de que alguna u otra editorial los saque. Quiero decir que yo nunca he ido a la universidad, no me ha gustado, no me siento identificado con la universidad, pero siempre he creído que había que hacer una recuperación popular del saber. Es decir, no se trata de rechazar la universidad para instaurar un reino de ignorancia, claro, eso no, sino para buscar otra forma de aproximación a la verdad que pueda ser más efectiva y al mismo tiempo más asequible a la gente. Por tanto, aunque vivimos en una época en que desgraciadamente el libro cada vez es menos valorado, los medios audiovisuales pegan muy fuerte, pero yo sigo pensando que para mí son sustantivos y sigo con mis libros, ¿no? En algunos actos públicos yo recomiendo la lectura de textos clásicos. Por ejemplo, en el debate mío con Serge Latouche me emocionó cuando recomendé la lectura de los filósofos cínicos en el famoso libro de Diógenes Laercio, y un sector de la gente joven que estaba allá abajo aplaudió, ¿no? Y me satisface mucho la recuperación de la cultura clásica, de los saberes, frente a todo lo que hay hoy de logomaquia. Para volver a la pregunta diré que soy una persona que nací en unas aldeas, en una aldea que he vivido hasta la adolescencia, el mundo rural castellano, preindustrial, del cual he aprendido muchísimo, y luego de repente me vi catapultado a la gran industria, la industria pesada de los barrios del sur de Madrid, y por lo tanto he podido conocer estos dos aspectos de la realidad tan contrarios: un mundo de pequeñas aldeas sin luz eléctrica y otro mundo grande, enorme, donde hay fábricas de aviones, donde hay fábricas de tractores, que estaban a veces al lado de algunas de estas fábricas al lado de mi casa, ¿no? Entonces este cambio tan gigantesco me provocó confusión. Yo de joven me inscribí en toda clase de acciones radicales. Primero era muy joven, pero todavía me dio tiempo a hacer alguna cosita contra el franquismo, y luego después, hasta que llegué a un momento que lo que estaba haciendo me provocó muchas dudas y decidí parar. Y este parar ya llevo 25 años y de ahí he sacado los libros, porque era un parar para reflexionar.
Es decir, los libros míos no están hechos solo de autores clásicos o de textos de historia positiva, sino también de experiencia y de conversaciones. Conversaciones con muchísima gente, con compañeros de trabajo, muchas experiencias que he tenido de diverso tipo, con gente del mundo rural, con personas que me han enseñado mucho, en igualdad de condiciones. Quiero decir que soy una persona bastante de la calle. Yo en mi adolescencia era una persona de la calle, que me costaba bastante estudiar, no me adaptaba, de hecho tuve que dejarlo porque suspendía, ¿no? Ni más ni menos, y porque no me salía, ¿no? Pero me gustaba mucho escuchar a la gente y estar, y he tenido siempre una idea de intervención. No me ha gustado nunca quedarme detrás. Si había que dar la cara, se daba, ¿no? Y en ese sentido, pues desde cuando hice el servicio militar, que llevé adelante unas luchas tremendas, que algún día me gustaría escribirlas, un esfuerzo muy fuerte todavía en el ejército de Franco, y luego posteriormente pues me ha gustado siempre dar la cara. Entiendo que uno tiene que estar en primera fila y tener siempre una disposición de valentía ante la vida. No hay que acobardarse, hay que estar ahí, ¿no? Pero hay que estar con unos criterios de objetividad, respeto, que más o menos siempre he procurado seguir, ¿no? Y ahora pues en lo que estoy es en varias tareas. Una de ellas es reflexionar sobre nuestro mundo desde la experiencia y desde la acumulación de lecturas. Y otra, pues también, si se me permite, modestamente trasladar estas cosas a las nuevas generaciones. Diré que a veces cuando veo que alguna gente de la nueva generación lee a Cicerón por recomendación mía, eso me produce una gran alegría. O, por ejemplo, que pueda pues, hacer conocer a mucha gente textos de la cultura catalana más clásica, como es el Llibre Vermell, esta música. Para mí eso tiene mucha importancia. Quizá tiene tanta importancia que ni lo sé explicar. Yo entiendo que estamos en un momento de crisis civilizacional y hay que reforzar los elementos de la civilización. He visto que como cabecera de tu web tienes una frase que pone: la vida como esfuerzo y servicio desinteresados. ¿Qué significa esto? Bueno, uno tiene que elegir un lema, ¿no? Había pensado en elegir el lema del Che Guevara, ¿no? Vivir y morir como un héroe, pero me pareció limitado. Yo con el Che Guevara estoy totalmente en contra de todo, pero esa frase me parece maravillosa, ¿no? Y entonces me gusta mucho. Pero esfuerzo y servicio desinteresado quiere decir, pues, vamos a ver, la sociedad actual está basada en el interés particular. Se esfuerza uno, pero para sí mismo, se sirve uno a sí mismo. Y por otro lado, mucha gente ha caído en la desidia, en el hedonismo, en el abandono de sus deberes y obligaciones de todo tipo, políticos, sociales, incluso familiares. O sea, hay un abandono. Entonces creo que hay que recuperar la idea del esfuerzo, pero no un esfuerzo para enriquecerse o para hacer una carrera, y una idea también de servicio. El servicio significa que uno debe de servir a las cosas grandes e importantes de la vida. Servirse a uno mismo no tiene valor porque uno mismo no es valioso. Lo es en cierta medida, pero ponerse al servicio de sí mismo es muy triste, ¿no? Porque entonces el sujeto cuando se sirve a sí mismo pierde grandeza. La grandeza consiste en el servicio desinteresado. Y bueno, pues esta idea de esfuerzo y servicio es la que elegí como lema. Antiguamente cada cual elegía, ¿no? Un lema. Por ejemplo, me acuerdo del lema de César Borgia, ¿no? Que en latín, lo diré en castellano, decía o César o nada. Es decir, él había decidido tomar como lema o iba a ser el poder supremo en Italia o iba a morir en el empeño, o César o nada. Entonces, a mí el lema en sí mismo me parece horrible, claro, pero yo elegí otro, que es esfuerzo y servicio. En realidad, el lema es esfuerzo y servicio. Hay mucha gente que te está empezando a escuchar con interés y también hay mucha gente que te está criticando. Como nota curiosa, algo que comentabas tú el otro día es que estás colgando en tu página web las críticas también que te hacen. ¿Te sería aplicable una frase como dime quién te critica y te diré cuál es tu discurso? Bueno, la verdad es que para ser exactos, por cada crítica que recibo, y no es una alabanza de mí mismo, sino es la verdad, puedo recibir 100
100 expresiones de apoyo. Las expresiones de apoyo son de todo tipo, desde mensajes de internet, pero también hay gente que se acerca, a lo mejor después de un acto público, me da la mano, me da una palmadita, me hace un comentario. Por lo tanto, no es muy meritorio que cuelgue las críticas que he recibido, porque al lado del conjunto de apoyo son muy poquitas. Pero claro, para mí la libertad de expresión, la libertad de crítica es sagrada, y todas las que voy recibiendo, yo tengo un procedimiento normalizado, que es: recibo una crítica, entonces pregunto, ¿quieres que te la cuelgue o no? Generalmente la gente no quiere. El hecho curioso es que yo no intento tampoco colgarla para machacarla mejor, puesto que yo sepa no hay ninguna contestada hasta ahora. Todas las he dejado ahí, están tiempo y tiempo, y bueno, pues ahí seguirán, ¿no? También recibo otro tipo de críticas que no son, digamos, demasiado agresivas. Por ejemplo, un amigo que no conozco, pero conoceré pronto, hizo una crítica a mi libro La democracia y el triunfo del Estado, pero de una manera constructiva. Y algún otro libro mío, de una manera muy constructiva, que a mí me fue muy útil, ¿no? Entonces esos textos me permiten reflexionar, ¿no? Pero los seguiré haciendo siempre. Quiero decir que las críticas no me afectan, en el sentido de que la gente tiene derecho. No entro en discusión si es una crítica constructiva o destructiva, si se hace con buena intención o con mala. Son críticas que yo cuelgo y punto. Y si tienen razón, pues las apoyaré, y si no tienen, pues tienen derecho a ejercerlo. También procuro siempre no introducir en mis intervenciones un clima de tensión, porque sé que si hay un clima de tensión, las personas no son tan dadas a ejercer la crítica. Entonces es una forma de coartarlas. Procuro siempre mantenerme en un tono amable. Si me hacen un comentario negativo, no lo contesto con un bufido. Procuro, a veces incluso, bueno, pues sin estar de acuerdo, incluso muy a menudo ni siquiera contesto, o digo amablemente, bueno, más adelante o tal, ¿no? Porque creo que así debería ser una sociedad bien constituida, no una sociedad de la violencia verbal, sino una sociedad del acuerdo entre las personas. Y las personas no podemos estar siempre de acuerdo, tiene que haber desacuerdos necesariamente. Los desacuerdos son una parte sustantiva de la vida, eso está muy claro. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas dando vueltas por España divulgando tus investigaciones? Porque he estado echando también un vistazo a tu web, y ahora, por ejemplo, el 29 de octubre estuviste en Barcelona, el 20 en el Ateneo de Madrid en una intervención bastante polémica, por cierto, el 2 de octubre en Valladolid, en septiembre en Oviedo y en Tenerife, en agosto en Palencia, en julio Burgos, en junio Navarra, Alicante y Murcia, y así seguiría meses hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Vas a seguir? Pues vamos a ver, cuando yo acabo con mi etapa, digamos, ¿cómo diría yo?, de compromiso en la calle y activismo, yo dedico 17 años a hacer este libro. Este libro es un trabajo de 17 años contados. La redacción me lleva 4, pero la recopilación del material y las reflexiones me lleva 13. Y cuando lo tengo, pues claro, ¿qué hago? Tengo que difundirlo, ¿no? Anteriormente había sacado este otro, que es un libro sobre el mundo rural, naturaleza, agricultura, que este libro ha tenido un éxito enorme, y lo sigue teniendo. A la gente este libro le entusiasma. Bueno, ya he hecho más de 140 presentaciones, luego hablaremos de él, pero claro, este libro lo hice como haciendo un paréntesis. Lo dejé y dije, bueno, me pidieron este libro. Y una vez que he hecho esto, ¿qué hacía? Pues tenía que difundirlo, ¿no? Y me he puesto, y las cosas se han ido liando de esta manera. Es decir, yo al principio empecé, en realidad solo llevo haciéndolo 4 años solo, pero iba a un sitio y bueno, pues de allí me llamaban a otro sitio, y voy de allá para acá, ¿no? A veces en circunstancias buenas y otras menos buenas, pero quiere decir que todo el mundo me ha tratado muy bien. Siempre he encontrado muchas manifestaciones de simpatía, de apoyo, de identificación, y solo en casos muy excepcionales me he encontrado con alguna gente que me ha lanzado alguna crítica, que no me importa, o a lo mejor me ha dado la espalda, que eso es quizá más doloroso, ¿no? Porque no te hacen la crítica, pero te dan la espalda, ¿no? Pero ha sido muy escaso, ¿no? Y ha sido para mí muy agradable la gente que he conocido. Claro, yo entiendo que las cosas que expongo son bastante distintas a lo que se puede leer o oír habitualmente, ¿no? Y hay mucha gente que le produce un cierto vértigo, ¿no? Me decía un amigo,
tardó un año en leer el libro y me decía, bueno, ya lo he leído. Dice, ahora con el libro he aprendido una cosa, que todo lo que me habían enseñado en la facultad y que yo creía lo tengo que olvidar y tengo que empezar de nuevo. Dice, claro, esto para mí es muy doloroso, ya tengo una cierta edad y reciclarme completamente mentalmente es mucho, ¿no? Bueno, pues yo, claro, es verdad, pero ¿qué voy a decir? Yo lo escuchaba en silencio y ya, pues no me queda más remedio que estar callado. Y ahora estoy en esta actividad que quizá en algún momento tenga un cierto final, porque sí me gustaría volver a trabajos de investigación profunda que requieren mucho tiempo. Es decir, un trabajo de investigación profunda lleva mucho tiempo, hay que consultar muchos materiales y claro, los viajes en parte no son compatibles, pero bueno, por ahora en unos meses sí lo haré, lo continuaré, ¿no? Quiere decir que junto con La democracia y el triunfo del Estado, la obra para mí más importante es una que se llama Revolución en la Alta Edad Media Hispana. Ese libro está escrito hace 7 años, acabado, y lo he dejado en un cajón, literalmente, lo pasé a papel, desde entonces, porque quería que madurase, quería ver si a mí me surgían dudas respecto a su contenido de verdad, y ahora lo quiero acabar, y ese libro creará muchísima controversia porque es una interpretación de la historia que es muy distinta de lo que se viene exponiendo, ¿no? Pero bueno, todavía quizá necesite 6 meses para, si todo va bien, para acabarlo. Hablemos del 15M. Creo que estuviste en Sol, que diste alguna charla, que se puede decir más o menos que has apoyado el movimiento. ¿Cuál es en estos momentos tu lectura? ¿Qué piensas? ¿Ha sido un montaje? Pues quiero decir, en primer lugar, que la editorial Manuscritos va a sacar, supongo que muy pronto ya, un texto mío que se llama Pensar el 15M. O sea, es un texto breve, relativamente breve, pero sobre el 15M, desde el primer momento para mí estuvo claro que tenía dos caras, ¿no? Como yo digo, hay dos 15Ms en el 15M. Es obvio que el 15M tiene un componente de montaje, de intervención política institucional, al estilo de la Revolución Naranja o de las revoluciones árabes. Pero eso no anula el componente popular y positivo, puesto que mucha gente se incorporó, muchísima, con una intención muy buena, con mucho idealismo, con una mentalidad de esfuerzo desinteresado en pro de la resolución de los graves problemas que tiene nuestra sociedad y el individuo hoy. Por tanto, yo quería estar con esas personas y sin ignorar el lado oscuro, el lado lúgubre del 15M, quería apoyar el otro lado. Ahora mismo he llegado a una situación en que no sé bien qué decir sobre el futuro, hago muchas preguntas y no tengo una conclusión clara, no sé qué puede pasar, pero creo que lo que he hecho hasta ahora ha sido correcto. Yo estoy muy contento de haber estado con estas cientos de miles de personas. Quizá cuando yo estuve en Valladolid el día 28 de mayo, en una charla que se hizo en la plaza de la Fuente Dorada, allí en medio de la plaza, que se alargó interminablemente, vamos, quizá haya sido mi mejor intervención pública de todas. No se grabó, desgraciadamente, y es la mejor porque me sentí muy apoyado por la gente normal que pasaba por allí, se sentaba, escuchaba, el debate era muy largo, eso me dio mucho ánimo, ¿no? Aquella charla me emocionó mucho y es de las mejores que he hecho, ¿no? Que en realidad la improvisé porque aquello no estaba muy bien pensado y tal, y bueno, ahora pues hay que reflexionar. Con el libro mío Pensar el 15M quiero poner el acento en la palabra pensar, pensar es la clave. Es curioso que Bauman, el hombre este, el autor de Una vida de consumo y de otros libros, hace 10 días o así, en un diario hacía un artículo poniendo el acento igual que yo en la debilidad de los contenidos del 15M. Es curioso que una persona con la que yo tengo muchas diferencias y yo coincidamos en lo sustantivo del análisis. El 15M es muy débil por sus contenidos. Él lo dice, tiene razón, y yo en mi libro pongo la palabra pensar en el centro. ¿Qué sucederá? Pues la verdad es que no lo sé, no tengo... Le doy muchas vueltas, pero no... Ayer mismo estuve con gente cualificada del 15M en Cataluña, escuchando muchas horas y no hice casi, no hablé nada, no dije nada, ¿no? Escuchando todo el rato y tampoco eso me ha
aclarado nada, quizá porque los problemas sean muy graves y muy importantes y por el momento no haya respuesta, pero bueno, si ahora no existe, quizá exista dentro de un mes, 2, 3, 4. Creo que has publicado, si no me equivoco, 7 libros. Así es. La democracia y el triunfo del Estado, Naturaleza, ruralidad y civilización, Crisis y utopía en el siglo XXI, Borracheras no, un libro en gallego o atraso político de nacionalismo autonomista galego, 6 estudios y el último, el giro estatolátrico. No podemos hablar de todos, por desgracia, pero quizás me comentaste que si te apetecía hablar de el de naturaleza, ruralidad y civilización, comentar un poco de qué va. Claro, quería decir también que está a punto de salir un libro sobre arte medieval. Yo soy muy entusiasta del arte románico y desde hace muchos años tenía muchas notas y ya las he convertido en un pequeño librito de bolsillo que quiero, en mi ilusión, que sirviera para salidas de fin de semana, porque está dividido en territorios, pero siempre es un románico rural, de pequeñas iglesias, de pequeños pueblos, en Castilla, en el País Vasco, en Cantabria, en León. Otros territorios los toco menos porque, bueno, pues el que mucho abarca poco aprieta, y este libro saldrá ahora en el mes de noviembre. Naturaleza, ruralidad y civilización es un libro sobre el pasado inmediato. En realidad es un libro sobre nuestros abuelos y abuelas cuando vivían en las aldeas. O sea, y eso es lo que ha llegado a la gente, aunque habla de algo que las jóvenes generaciones no conocen, ha sido muy apoyado por la gente joven y me ha permitido, digamos, realizar muchas presentaciones y estar presente en muchos lugares donde hay gente joven que intenta recuperar las formas de vida tradicionales, como puede ser pues, ciertos pueblos de Navarra o ciertos pueblos algunos pueblos del País Valenciano. Entonces, el libro se refiere sobre todo a cómo era el mundo rural hasta que el franquismo lo destruyó en los años 60-70. Y es una sucesión de capítulos que cada uno trata una cuestión. Uno trata del concejo abierto, otro de los comunales, otro de la fiesta tradicional, otro de la maquinización del campo, cómo se hace la introducción de la maquinaria. Y luego la segunda parte del libro es sobre agricultura. Yo soy muy aficionado a la agricultura y a la ganadería y tenía muchísimas notas sobre este tema y lo introduzco. También he trabajado mucho como forestación, en la forestación de arbolado, y ahí pues mis experiencias como forestador no profesional, quiero decirlo, o sea, yo lo hacía los fines de semana, nos íbamos por ahí a plantar árboles y esto, pues quería transmitirlo, ¿no? Y es un libro que nunca se agota, siempre hay alguien que te dice algo, que te pregunta, que lo lee, que se lo recomienda a alguien, y el libro en gallego es una continuación, es una particularización para Galicia. Quiero decir que primero hubo una edición y luego otro colectivo, por cierto, a los que no conozco todavía, no los he visto, hicieron suyo el libro y lo han editado por su cuenta. Entonces, del libro gallego hay 2 ediciones que no tienen nada que ver entre sí, vamos, solo tienen que ver un traductor, porque yo no escribo gallego, yo lo escribí en castellano y luego ellos lo tradujeron, ¿no? Y bueno, para mí es muy ilusionante el que la gente joven pueda ver que esto le dice algo. O sea, y he observado un interés muy grande por estos asuntos, ¿no? La gente está muy interesada en saber qué hay de verdad y qué de mentira sobre lo que les han dicho de la vida de sus abuelos y abuelas y de la actual, ¿no? También es verdad que a mi favor juega una descalificación de la ciudad. Hoy la ciudad no está de moda. Entonces, cuando yo defiendo el mundo de la ruralidad a macha martillo, tal, pues en este caso voy a favor de la corriente, ¿no? Y bueno, pues es interesante, ¿no? Quizá este libro me ha abierto muchas puertas y me ha dado muchas satisfacciones. La famosa charla de Sol de 6 de junio de 2011, que se hizo allí en La Acampada, es una repetición del libro. Una repetición creadora, porque no me gusta repetirme, pero en realidad es eso, ¿no? Me acuerdo que había un público joven, muy entusiasta, y luego algunas personas de más edad que también lo siguieron con mucho interés. Y ahora pues quizá haga una segunda parte del libro, si tengo tiempo, que sería ampliar contenidos. No sé de dónde sacas el tiempo para ir a plantar árboles, escribir libros y viajar por todas partes. Y luego hay un título que llama muchísimo la atención en tu bibliografía, que sería el de Borracheras no,
que a mí me ha hecho mucha gracia, este mini libro. ¿Quieres enseñarlo? Sí, sí. Ahí. Cuéntame, ¿de qué va esto? ¿Es un libro para alcohólicos o...? Bueno, este libro ahora está ya la segunda edición. La primera se agotó pronto y a un precio muy modesto, vale 3 euros. Pues esto es iniciativa de un colectivo de gente abstemia, de gente joven que claro, ve los efectos que hace la alcoholización de la juventud hoy, ¿no? Y lo hablamos y me dijeron que por qué no hacía una charla. Yo ya hacía bastantes años que había hecho cosas contra el alcoholismo con nulos efectos. Vamos, nadie, hace muchos años, quiero decir 25 años, nadie le dio ninguna importancia a algunos artículos y tal. Entonces hicimos el libro y el libro no es para alcohólicos, no. Es un libro para las personas que quieran tener una idea objetiva de qué es el asunto del alcoholismo hoy, no solamente en el sentido político o en el sentido médico, sino en el sentido existencial. ¿Por qué la gente bebe? ¿Cuáles son los problemas de la vida que llevan a la bebida? ¿Y por qué no se debería beber? Quiero decir que yo no soy abstemio, yo tomo vino habitualmente y cerveza, no tomo licores. Bueno, alguna vez así, para no llevarle la contraria a la gente, pues me tomo alguna copa, pero vamos, 2 o 3 veces al año y gracias. Y siempre licores tradicionales, nunca cosas raras. Y este libro sobre todo es una reflexión existencial. Hice un acto en un sitio y se llenó de padres y madres de mediana edad, porque creyeron que el libro les iba a proporcionar como una ayuda para frenar los problemas de alcoholización de sus hijos e hijas, ¿no? Si los tenían. Entonces yo me quedé muy sorprendido, porque es verdad que estoy acostumbrado en los actos que hago más bien a un público joven, ¿no? Y según iba entrando la gente, que fue muy concurrido el acto, pues me quedaba sorprendido de ver así personas con hijos adolescentes, ¿no? Quizás se fueran frustrados porque no, mi idea no es así alguna fórmula, no es una fórmula, un recetario para qué hacer, sino más bien una reflexión amplia. El libro ha encontrado mucha oposición. Yo tengo los libros buenos que les gustan a todo el mundo, como son el de Naturaleza, Ruralidad y Civilización y La democracia, el triunfo del Estado. Estos gustan a todo el mundo. Sin embargo, este y el giro estatolátrico tienen muchos detractores. Y bueno, ha tenido también conflictos, gente que no lo ha querido repartir en sus locales, gente que me ha mandado alguna nota airada, algún acto explosivo y violento. Y no sé por qué en realidad, ¿no? Porque, bueno, si se hace un debate sobre el problema del alcohol, el que quiera que beba y el que no beba. Yo no soy partidario de una ley seca, me parecería un horror que a la gente se le prohibiera beber por un castigo penal como se hizo en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, ahí está el libro, ahora parece que será una versión en catalán. Está traducido al catalán y lo haremos. Y, por ejemplo, se ha editado en Argentina, a ver si me mandan una copia, y me dijeron que hacían reuniones y lo leían en voz alta. Bueno, me dejó un poco sorprendido eso, pero si le gusta, pues yo no tengo nada que objetar a lo que la gente quiera hacer con mis libros, ¿no? Les diré siempre que sí. Bueno, ahora que has mencionado el giro estatolátrico, que es un título que a mí me tiene hipnotizada, me imagino que es el libro en el que hablas básicamente del Estado, analizas un poco el aparato del Estado. Ahora le voy a preguntar por él. Te voy a introducir con unas palabras que saco de un texto de 6 estudios, que me ha gustado mucho, que define un poco lo que sería la estetocracia. Vivimos una sociedad totalitaria, en la que no hay oposición real, en la que todas las formaciones oficialistas y todos los integrantes de la pedantocracia, de los medios de comunicación y de la estetocracia, que hoy se confunde con la industria del espectáculo, están homogeneizados y monolitizados en lo fundamental, y en la que las minorías disidentes en los asuntos sustantivos son condenadas al exilio interior y a la muerte civil, además de a la discriminación y la represión. Claro, vivimos una sociedad que se caracteriza sobre todo por la apoteosis del Estado. Es decir, ahora ya, lo hemos visto en el gobierno de Zapatero, ya todo está prohibido, hasta algún diario muy importante ha sacado un artículo que se llama "Todo está prohibido". Es decir, ya en vez de regirnos por nuestra propia conciencia interior, se nos obliga a someternos a leyes de todo tipo constantemente. Cuando el individuo es sometido a leyes externas, su vida interior se debilita, ¿no? Porque uno tiene que ser una persona de convicciones, que haga lo que crea que es justo y deje de hacer lo que crea que está mal.
Pero las leyes del Estado son coercitivas, entonces se nos debilita intelectual y moralmente. Por tanto, eso es el giro estatolátrico. En los últimos 30 años hemos conocido, o 40 incluso, un régimen crecientemente estatizado, en la cual los elementos de control del Estado han anulado lo que eran las libertades fundamentales. La libertad política ha quedado muy disminuida, pero también la libertad civil y la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es fundamental. Ahora constantemente se lanzan campañas para que creamos esto, creamos lo otro, creamos que esto está bien o esto está mal, ¿no? Yo entiendo que a los seres humanos no se les puede manejar con campañas de propaganda o publicidad que organizan las instituciones, ni siquiera para el bien. Los seres humanos no pueden ser adoctrinados ni para el bien. Hay un adoctrinamiento de la empresa privada, que es la publicidad comercial, que nunca es solo comercial, también es política, pero el adoctrinamiento institucional es el peor de todos, ¿no? Se pretende una cosa horrible, que es crear una sociedad perfecta a base de leyes y más leyes y sanciones y obligaciones y propaganda y tal. Pero eso tiene que salir del corazón y del cerebro de las personas, ¿no? Y lo que tiene que haber es libertad para que eso se realice, ¿no? Entonces, el giro estatolátrico es que esto ha sido aceptado sobre todo por la izquierda. Por ejemplo, hay una cosa horrible que es el caso del feminismo. Se admite que exista nada menos que un ministerio de igualdad, pero bueno, la superación de los problemas que hay en ese terreno tiene que ser obra de la sociedad civil, de los hombres y las mujeres. No puede ser un ministerio que nos diga, que nos quite el machismo a patadas, ¿no? O lo que sea. Eso son atrocidades, ¿no? Es como lo de la ley seca en Estados Unidos. ¿Qué hizo la ley seca? La ley seca alcoholizó a la sociedad norteamericana. No solo eso, sino creó una mafia que luego se pasó a las drogas. Entonces, las soluciones estas de garrotazo y tente tieso en general no sirven. Yo no digo que tenga que haber libertad total, no puede haber libertad para matar a la gente o para robar, ¿no? Quien lo haga tiene que ser sancionado según leyes, ¿no? Pero básicamente el individuo tiene que vivir en un mundo de libertad y no en un mundo donde todo esté regulado. Por lo tanto, lo que yo hago es criticar esto y animar a los grupos que se han pasado al culto al Estado, estatolatría es culto al Estado, a volver a la idea de que es el pueblo, se entienda como se entienda, el pueblo es la gente de la calle, la que tiene que resolver los problemas de la sociedad y no los funcionarios, los policías, los jueces. Esto es aberrante, ¿no? Porque, o sea, que tú consideras que el Estado no sería necesario en realidad. Claro, por lo pronto yo me contentaría con una disminución de la presión estatal para que se incrementara la acción popular, ¿no? Pero una sociedad, digamos, libre tiene que ser una sociedad sin Estado. El pueblo se puede autogobernar. Aquí hay un debate muy fuerte. Hay gente que dice, bueno, una sociedad sin Estado no puede existir. Yo creo que sí puede existir, ¿no? Pero por el momento ahora no puede existir, ¿no? Pero más adelante sí podría, ¿no? Pero ahora sería más importante para mí, por ejemplo, recuperar una serie de elementos que son los que hacen a la vida buena, como es lo convivencial, más convivencia y menos funcionarización de la vida, ¿no? La gente se reconoce y se encuentra cuando busca solucionar problemas. Cuando hablo con gente del 15M hay muchísima gente que me dice, bueno, ya hasta que estalló el movimiento estaba solo o sola en casa, no sabía qué hacer, de repente me sumé y ahora tengo un montón de amigos, puedo hablar con ellos de problemas que antes no tenía con quién hablar, entonces mi vida relacional y convivencial se ha enriquecido muchísimo, ¿no? Bueno, pero eso es así porque el movimiento 15M tuvo una cosa muy buena desde el principio, que no delegó en las instituciones, sino hizo un llamamiento a la gente de la calle para que resolviera los problemas, ¿no? ¿Qué significa resolverlos? Por ahora estamos en la etapa solo de plantearlos. La resolución real puede tardar muchos años, pero el primer paso es plantearlos, entenderlos y unirnos, ¿no? Igual pasa con una recuperación de la ética, una recuperación de la inteligencia. La delegación en las autoridades es un colapso de la inteligencia, porque es decir, bueno, pues esta gente que sabe tanto, ellos se encargan. Por ejemplo, ayer cenando con gente del 15M, hubo una chica que dijo una cosa, yo inmediatamente me lancé eso y dije, eso lo tenemos que decir, pero con letras así de grandes. Dijo, los economistas actuales, la gente tal, no entiende nada de economía. Toda esta gente lo que es un juego de verbalismos, de palabras, y los problemas de la economía tenemos que afrontarlos no desde la llamada ciencia económica, sino desde la capacidad de la gente de la calle para pensarlos y resolverlos.
Entonces eso es una declaración fundamental, hecho por una chica que estaba allí cenando conmigo y a la que acababa de conocer, ¿no? Entonces yo inmediatamente llevé la discusión a eso, ¿por qué no lo dices en la asamblea? Eso tenemos que escribirlo con letras de 1 metro de alto, no se puede quedar aquí en una conversación de 5 personas. Pero bueno, por el momento es importante que eso se diga. Claro, ¿qué hay detrás de esto? Si pensamos que son las autoridades económicas las que van a resolver los problemas, nuestras mentes se colapsan. Hubieran dicho, bueno, ¿cómo era aquello de doctores tiene la Iglesia? Que es decir, ya la Iglesia se encarga, ¿no? Sin embargo, cuando es el pueblo o la gente común la que hace suyos esos problemas, entonces eso es un reto para la inteligencia. Naturalmente, no es posible ni siquiera necesario que inmediatamente surjan las soluciones. A lo mejor hay que estar años conviviendo con la duda, pero eso puede elevar mucho la calidad de las personas, que en definitiva para mí tiene que ser la meta de una sociedad bien constituida. Una sociedad bien constituida no se puede definir por riqueza, abundancia material, no, se tiene que definir por la calidad integral del sujeto. Es la calidad de los sujetos las que debe medir la valía o no valía de una sociedad, porque al fin y al cabo no hay otra meta que esa, ¿no? Somos seres que debemos aspirar a mejorarnos, ¿no? No a la perfección, porque no es posible, los seres humanos no podemos ser perfectos, y la perfección no puede resultar de tutelas. El Estado no puede tutelar al pueblo, pero solo su existencia es una tutela. Ahora, hay el fenómeno típico que estudian tantos sociólogos. Occidente tiene masas infantilizadas. En Occidente la gente no madura, siempre son niños de 50 años o tal, ¿no? ¿Pero por qué? Pues hay que verlo a partir de aquí, ¿no? El pueblo, cuando se libere de estas tutelas, tiene que convertirse necesariamente en un grupo social verdaderamente maduro y adulto. Por lo tanto, la idea no es que el Estado gobierne al pueblo, sino que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Que esto es muy difícil? Claro. Si fuera fácil, no nos desarrollaríamos en la lucha por ello. Tenemos que eliminar la idea de las metas fáciles. Si algo, nada más fácil que coger este libro, ¿ves? Si yo tengo esta meta, pues ¿qué he mejorado con esto? Pero si uno se plantea una meta muy difícil, es entonces cuando se mejora. Las metas nos hacen, los seres humanos somos lo que son nuestras metas, ¿no? Y cuanto más difícil sea una meta, dentro de ciertos límites, claro, ¿no? Si alguien se pone como meta, por ejemplo, comer piedras, pues eso es una tontería, ¿no? Pero las metas difíciles son las que nos hacen. Por lo tanto, esta meta puede ser muy productiva en el sentido de mejorarnos como personas si se vive con ese objetivo, ¿no? Porque esto tiene unas exigencias de todo tipo, exigencias convivenciales, exigencias para uno mismo, ¿no? Que nosotros no estamos acostumbrados a la autoexigencia, estamos más bien acostumbrados a la lasitud. Todos y todas solemos ser muy tolerantes con nosotros mismos cuando eso está mal. Yo creo que hay que ser muy autoexigentes con uno mismo y un poquito menos con los demás, ¿no? Entonces, esto también es el resultado de marcarnos metas grandiosas. Cuanto más grandiosa sea una meta, más grandeza tiene el sujeto. Bien unido. Tú dices que el parlamentarismo, que para muchos es el colmo de la democracia o de la libertad, es un sistema de dominación, en realidad. ¿Puedes explicar un poquito esto? ¿Por qué tú dices que las elecciones no son libres? Pues desde el tiempo de los griegos, siempre doy la misma respuesta, se sabe que no hay más que democracia que la de las asambleas. Esto ya ¿no? Cuando el sistema griego, aunque en realidad no era un sistema democrático, porque esas asambleas estaban manipuladas, sino eran un poder total. Existía un aparato de Estado, existían unas élites económicas, pero bueno. El sistema parlamentario tiene unas deficiencias sustantivas desde siempre. En mi libro 6 estudios, de la editorial Brulot, el primer capítulo se llama El parlamentarismo como sistema de dominación. Es un texto muy breve que se lee en nada, ¿no? Porque no sé si son muy pocas páginas, ¿no? Son, pues fíjate, 30 páginas, ¿no? Entonces, yo aquí lo hice, esto es una charla que yo hice hace ahora, ya va a ser 5 años, con la intención de arrojar luz sobre estas cuestiones. En primer lugar, el parlamentarismo no es una democracia porque no gobiernan el pueblo, sino los representantes del pueblo. Se supone que son representantes del pueblo, ¿no? Pero si gobiernan los representantes, no gobierna el pueblo. Luego hay una contradicción, ¿no?
En segundo lugar, las elecciones no son libres porque no estamos en un régimen de libertad de conciencia. Vemos que no fluyen todas las ideas, sino algunas. No hay igualdad. Quiero decir que yo no aspiro a crear una sociedad donde mis ideas prevalezcan sobre otras, sino que aspiro a crear una sociedad donde todas las ideas tengan las mismas posibilidades. O sea, en ese sentido, por eso en mi página cuelgo las críticas que recibo. No pretendo dar una vuelta a la tortilla y decir, de ahora en adelante mis ideas o las que yo apoyo tienen que prevalecer. No. O sea, el gran reto de la época contemporánea es crear una sociedad con libertad de conciencia. Es decir, una sociedad donde el individuo pueda elegir o escoger o llegarle más o menos en igualdad de condiciones entre multitud de ideas y de planteamientos y de datos. No como ahora que todo está seleccionado, todo se filtra, sabemos que todo llega al público filtrado y las cuestiones importantes no llegan. Por lo tanto, el acto de votar, como no se da en una sociedad con libertad de conciencia, no es libre. Tendríamos que crear primero esa sociedad y entonces el acto de votar lo sería, ¿no? Estos son dos elementos. Primero, tendría que haber asambleas, tendría que haber libertad de conciencia. Pero en tercer lugar, el Estado es un elemento de distorsión. ¿Por qué? Porque el Estado tiene unos poderes omnímodos en muchos elementos. Por ejemplo, en una situación que puede ser de tensión social, mucha gente ve mediatizada su voto por miedo a una posible intervención del ejército. Por ejemplo, esto ha quedado claro en la crisis argentina de hace 8 años, ¿no? Amplios sectores populares tenían miedo a que volviera otra vez la intervención como lo de Videla y todo esto en el año 76-77, ¿no? O aquí el recuerdo de la guerra civil pesa. Entonces, muchas personas, sobre todo yo lo he comprobado en personas de edad, no dejan que la opinión política se forme libremente porque dicen, bueno, es que sí, a mí me convence estas ideas, pero es que estas ideas son muy radicales y si salen demasiados votos a su favor, pues puede pasar cualquier cosa. Y como no quiero que le pase nada a mi hijo o a mi hija, voy a votar a una opción conservadora para que la cosa se equilibre, ¿no? Muchas veces esto no te lo dicen, pero en confianza luego te lo dicen, ¿no? Lo piensan en su interior, ¿no? Luego, claro, el sistema de partidos pues es una especie de camisa de fuerza que se impone a la sociedad. Parece que todo tiene que hacerse a partir del sistema de partidos, no sé por qué. Yo no me opongo a que existan partidos en los cuales, bueno, pues si un grupo de personas tiene una idea y quiere defenderla, tiene derecho a tener un partido, pero ¿por qué tienen que ser institucionales, ¿no? ¿Por qué tienen que estar vinculados al Estado y a partir de ellos hay que hacer todo y por ellos? Deberían ser una asociación más como otra, sin ayudas institucionales, sin ninguna ventaja especial, ¿no? Sabemos que así los partidos no serían nada, ¿no? Si al PSOE, al PP o a Izquierda Unida se le quita las andaderas institucionales, irían a hacer gárgaras en 24 horas, ¿no? Ellos viven porque el Estado les da fuerza, ¿no? Entonces habría que hacer todas estas transformaciones para que haya una sociedad con libertad política. La libertad política es sustancial. La libertad política es la libertad, pero también quiero decir que no es el todo. Es decir, yo dentro de mis libros quiero que la libertad política sea una parte y no el todo. Creo que hay una deriva politicista muy fuerte, una creencia en que la política es el todo y no. Está la ética, está el pensamiento, está el respeto por los demás, está la idea de verdad y el ser humano tiene que englobar todo esto en un conjunto complejo. Pero por lo pronto creo que algunas verdades sencillas de la verdad sobre el sistema parlamentario pues están ahí. Ahora estamos en un buen momento porque el parlamentarismo ha entrado en una crisis parcial, ¿no? Esperemos que se continúe desarrollando y se llegue a un acuerdo general, ¿no? Sobre que debemos de autogobernarnos y no ser gobernados por representantes que se eligen ficticiamente, ¿no? Porque si hubiera verdadera libertad de conciencia y de expresión, esa gente no sería nadie. Los políticos profesionales no tienen ni idea de nada, no saben nada, son incultos y torpes en todo, pero el machaqueo mediático los convierte en autoridades, solo el machaqueo mediático. Si esas andaderas se les quitaran, quedarían reducidos al nivel de lo que son personajes de tercera o cuarta fila. O sea, que tú consideras que en realidad no somos libres, que más bien nos parecemos más a unos esclavos que a unos humanos libres. Claro, sí, además la sociedad actual tiene todos los rasgos propios de las sociedades esclavistas de la decadencia. Eso cuando quienes somos muy entusiastas de la historia del mundo romano lo vemos, ¿no? Hay unos rasgos propios y ahora mismo, claro, tendría que ponerse el problema de la libertad sobre la mesa como reflexión y como acción. No solamente la libertad política, la libertad civil, que está muy disminuida. Esta no es una sociedad de libertades, incluso se llama a sí mismo una sociedad de bienestar, de prosperidad económica.
Hay gente que no se da cuenta de esto, ¿no? Se ha sustituido la noción de libertad por la noción de prosperidad, de crecimiento económico continuado, de cada vez más dinero, bueno, hasta ahora, porque ahora ya es cada vez menos dinero, ¿no? Pero el mayor bien es la libertad. Esto es una idea que deberíamos tener en la cabeza, porque si no somos libres no nos podemos construir como seres humanos, no podemos construir una sociedad buena, ¿no? Y esta cuestión es la que está en la raíz de la mayoría de los males actuales, no solo políticos, sino también personales, ¿no? Hay ahora problemas enormes de tipo personal que tienen una raíz política clara, no solo el alcoholismo, sino la soledad, que está destrozando las vidas a tanta gente, las malas relaciones dentro de las familias, dentro de los amigos, la pérdida de la noción de amistad. Yo ahora voy por ahí recomendando el libro sobre la amistad de Cicerón. No pretendo que la gente haga nada así terriblemente revolucionario, solo que valore la amistad. Puesto que hay un libro escrito hace 2000 años por Cicerón valorando la amistad, pues a mí me parece muy importante que la gente lo lea. ¿Cómo se llama? Sobre la amistad. Es un libro clásico de toda la vida que se ha dejado de leer hace 100 años porque, bueno, la amistad y todas las formas de amor entre las personas, yo entiendo que hay que buscar una reconstrucción de la familia puede haber muchos tipos de familias, no pretendo que haya solo una, pero la familia tiene que ser una comunidad de amor en donde la gente se quiera, se respete y no puede ser la ley de la selva, una jungla. Yo cuando veo tantas personas que no encuentran un encaje en otras relaciones de amistad, de amor o tal, pues me duele, ¿no? Porque la desestructuración social provoca mucho sufrimiento, ¿no? O sea, la creencia en que cuanto más bienes materiales tengamos estaremos mejor, obviamente es falsa. O sea, se ha vivido una orgía de consumismo en los años pasados antes de la crisis y, sin embargo, la situación de la gente es bastante infeliz, ¿no? O sea, yo entiendo que la riqueza material no es un bien, sino es un mal. Tendríamos que sustituirlo por otro tipo de riquezas y para mí es obvio que las buenas relaciones entre las personas es una de las fuentes fundamentales de satisfacción. No puede haber una vida plena si uno no tiene alguna relación de satisfacción, de compañerismo, de amistad, de pareja, de hijos, de padres, de abuelos, ¿no? Entonces la regeneración de la sociedad a partir de un criterio de amor es muy importante, ¿no? Y yo lo digo considerando que esto tiene que ir paralelo a cosas que pueden ser más duras, más agrias, como el combate político, como el combate contra los poderes económicos, es decir, que no, esto no es una versión tarta de fresa, pero claro, también me parece muy triste la gente que se pasa el día diciendo que luchan contra el capitalismo, no sé para qué luchamos contra el capitalismo, para consumir más todavía, no entiendo para qué, ¿no? Hay un anticapitalismo perverso que no tiene más meta que la locura, ¿no? O luchar contra este sistema se supone que para que cierta gente y su grupito se conviertan en los nuevos dominadores, ¿no? Aquí si hacemos un cambio sustantivo de orden político tiene que ser para que la sociedad dé un salto adelante, no para cambiar de dominadores, ¿no? Como ha pasado en las revoluciones del pasado. Para eso casi estamos mejor como estamos, ¿no? Entonces estas cuestiones tienen que ser más reflexionadas en un futuro. Es como mi meta de una sociedad de la verdad, ¿no? Ahora vivimos en la mentira, ¿no? La mentira es la amalgama de la sociedad. Tenemos que crear una sociedad de la verdad, pero no se trata solo de la verdad que nos digan, sino de la verdad que decimos. Nos comprometemos a decir la verdad, a intentar vivir la verdad y no solamente, porque el victimismo es muy fácil, decir, no, es que nos engañan los medios, sí, pero ¿y cuántas veces engañamos nosotros a los demás? O sea, tenemos que buscar, yo soy muy contrario al victimismo, siempre entiendo que la gente tiene que buscar su responsabilidad. Y cuando hablemos de algo, decir, es que yo también, a veces me fastidia tanto la tabarra del anticapitalismo este tonto, que digo, no olvidéis que el capitalismo lo tenemos dentro de nuestros corazones y a lo mejor es más difícil sacarlo de ahí que quitar a los banqueros de banqueros, ¿no? Hacer que sean ciudadanos normales, que no sean banqueros, ¿no? Y esto no se entiende, el victimismo es cómodo, ¿no? Siempre echar la culpa a alguien, el Estado, el capitalismo, estos malos, los otros malos. Tenemos que buscar una responsabilidad. Es verdad que hay unos malos exteriores, pero también nosotros no somos buenos, no somos gente limpia y simplemente víctimas, ¿no? El sistema, podemos decir que también nos ha construido como personas con deficiencias. Entonces, autoconstruirnos exige superar el victimismo, que es tan terrible en la izquierda, en todo el pensamiento izquierdista, es un pensamiento victimista, ¿no? Y yo quiero sustituirlo por un pensamiento de la responsabilidad. Nos hacemos responsables de nuestras vidas, de las cosas malas que hacemos, las admitimos y no buscamos simplemente echar la culpa a los demás, aunque
es cierto que, claro, el Estado es una fuente de mal, ¿no? El mal, por ejemplo, el mal moral principal proviene del Estado. La gente cuando fuma y tal, el daño que hace el tabaco, quien hemos visto morir a personas, ¿no? por problemas del tabaco, que es terrible, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen esto lleno de nicotina, se olvida que el tabaco ha hecho el daño que ha hecho y sigue haciendo a millones o a miles de millones. El Estado lo convierte en una fuente de riqueza ya en el siglo XVII. En la Corona de Castilla, ya en el siglo XVII, el tabaco era un monopolio. Y porque dejaba mucho dinero, y la Corona de Aragón, que existía todavía, lo hizo monopolio poco después. Entonces ya llevamos casi 300 años, claro, si es monopolio el Estado lo promueve porque es una fuente de riqueza. Igual pasa con el alcohol, no olvidemos que si compramos una botella de un licor, quizá el 70% del precio son impuestos, ¿no? Es así, ¿no? Entonces estas cosas se olvidan, ¿no? Se olvidan. Eso sería una falta de integridad por parte del Estado, ¿no? Porque por un lado lo promulga y cobra unos impuestos, y por otro lado tiene que curar a toda esa gente del propio mal que está causando, ¿no? Formaría parte de la crisis de integridad o de ética, ¿no? Tú también hablas mucho de la ética. ¿Qué pasa con la ética hoy en día? Pues ha habido corrientes. Vamos a ver, la ética es una cuestión natural, ¿no? La ética no es nada más que la reflexión que uno hace sobre el mundo para adoptar comportamientos. La ética siempre es práctica, no existen éticas teóricas, bueno, existen, ¿no? Siempre hay gente por ahí que escribe libros sobre ética, y a veces hasta alguno es bueno, ¿no? Pero sobre todo, la ética es una conducta, la ética es una conducta, no puede ser un discurso. Un discurso sería muy problemático. Por tanto, ahora mismo esto se ha destruido, ¿no? Se ha destruido poniendo a la ética la etiqueta de clerical, tal, no es verdad. La ética, por ejemplo, vamos a ver, muchas cuestiones que se atribuyen al cristianismo existían mucho antes, mucho antes. Los filósofos cínicos ya defendían el ascetismo, defendían una vida esforzada, 600 años antes de que apareciera el cristianismo. Lo que se ha hecho con esto es dar un golpe a lo mejor de la cultura occidental. En realidad el cristianismo no es nada más que un componente de la cultura occidental y tiene elementos éticos positivos y elementos éticos negativos. Yo no soy creyente, yo soy lo que antes se llamaba ateo, ahora no me gusta llamarme porque como en nombre del ateísmo se ha matado a tanta gente en los países del este ya me repele, pero bueno. Pero yo no soy antirreligioso en el sentido de militante contra la religión, soy arreligioso, que es distinto, ¿no? Más bien espero que me respeten a mí, porque la gente creyente mi respeto lo tiene asegurado. Yo no siempre lo he tenido asegurado por parte de los creyentes, ¿no? Pero bueno, entonces yo estoy por una ética no religiosa, pero una ética no religiosa tiene muchas coincidencias con éticas religiosas y no me importa decirlo, ¿no? Pero aquí se ha buscado una formulita que es: cogemos el anticlericalismo, que es así, tan visceral, tan populachero, y le vamos adjudicando a la Iglesia Católica esta maldad, esta otra y esta otra, que a veces son verdad y a veces no, ¿no? Porque claro, si alguien dice, no, es que el clero es ascético porque es una cosa que ellos han inventado, no es verdad. Pensemos en Pitágoras, pensemos en Diógenes, pensemos en toda la escuela de los filósofos estoicos y cínicos, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es, en nombre de una supuesta denuncia de la religión, destruir lo mejor de la cultura occidental. La cultura occidental tiene algunas partes muy valiosas que hay que recuperar. Entonces hay que recuperarlas y hay que vivirlas. En este sentido, quizá el peor enemigo de la cultura occidental es Nietzsche. Cuando Nietzsche se inventa lo de lo judeocristiano, está descalificando una cultura en bloque, ¿no? Entonces yo soy muy militantemente en contra de Nietzsche. Primero, porque ataca a lo positivo de la cultura occidental. Y segundo, porque es el filósofo del enfrentamiento entre las personas. Si alguien tiene una ética de la fraternidad, del apoyo mutuo, entonces no puede ser nietzscheano, porque Nietzsche lo que te enseña es la violencia, ¿no? La gente que apoya a Nietzsche, no sé si ha leído La voluntad de poder, que él recoge una frase de Platón, que es otro, como diría yo, otro lunático del totalitarismo, y cuando dice aquello, yo quiero que todos los hombres me sirvan, quiero ser el dueño de todos los hombres. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué locura es esta? Eso es más bien una frase propia de un Hitler, ¿no? Que todos los hombres me sirvan. Esto es una locura, ¿no? La relación entre los seres humanos tiene que ser de servir y ser servido, no solamente de que te sirvan, ¿no? Entonces, detrás de esto hay un problema muy, muy grave. Ciertamente ahora Nietzsche está en declive, pero habría que hacer más esfuerzos porque ha dejado un pozo, ¿no? Ha dejado un pozo muy grande y por lo pronto, bueno, pues esperemos que la crítica... Ahora, últimamente se ha publicado un libro muy bueno de Nietzsche, muy bueno,
que la verdad le pone a caldo y dice verdades tremebundas contra él, yo celebro mucho. Ahora voy a abrir un blog que es más rápido, y me parece que el segundo libro que voy a comentar es este libro de crítica a Nietzsche, y que bueno, viene a dar la razón a los argumentos que yo tenía contra él, ¿no? Entonces, ahora tenemos que agarrarnos a lo positivo de nuestra cultura, y lo positivo es una parte importante, ¿no? Lo negativo hay que desecharlo, pero la cultura occidental tiene resortes. No me opongo a coger elementos de otras culturas, pero deberíamos empezar por lo que es específicamente nuestro, en lo general y en lo particular, para elaborar desde ello las respuestas a los problemas de nuestra época, ¿no? Porque, en definitiva, la cultura que mejor conocemos es en la que hemos vivido y la que nos hemos criado, ¿no? Otras, está bien aprender lo positivo de otras culturas, pero lo que no puede hacerse es una desvalorización total de la cultura occidental, de la ética occidental, que tiene elementos muy interesantes, ¿no? Muy interesantes en los griegos, en los romanos. Yo recomiendo a la gente la lectura de Epicteto, el filósofo estoico. Yo no me identifico totalmente con él, pero he aprendido mucho de él. O aquí, por ejemplo, la mística del siglo XVI, que aporta cuestiones muy interesantes sobre el abandono de sí, la renuncia a la posesividad, la capacidad de ceder, la capacidad de estar con los demás. Todas estas cuestiones que nos faltan, ¿no?, para crear una sociedad donde la relación entre las personas no sea de fieras que se agreden, sino de personas que se ayudan y cooperan. Entonces, esa cooperación será el fin del Estado. Es decir, una vez que la sociedad civil sea capaz de tomar en sus manos todas las tareas, el Estado, bueno, ¿qué función podrá hacer? ¿Cómo se podrá justificar? Precisamente esta violencia interpersonal cada día mayor es lo que justifica el Estado, es obvio. Eso es una cosa de sentido común, ¿no? Y esto además crea personas, yo creo que muy capaces, ¿no? La ética, lejos de prohibir a las personas hacer cosas, las forma de una manera que las hace todavía más activas. Yo digo que las forma de una manera prepolítica. O sea, la prepolítica es muy importante, la política es como una superestructura. Si el sujeto no tiene calidad, la política no puede funcionar. Y esa calidad del sujeto tiene que ser algo al margen de la política. Es como cuando tenemos un huerto, ¿no? Antes de poner las semillas tenemos que trabajar la tierra, y ese trabajo de la tierra es la condición fundamental para que la cosecha sea buena, ¿no? Entonces aquí la gente dice, no, cogemos y nada, no preparamos la tierra y metemos las semillas. Claro, lo que sale de ahí es desastroso. Entonces eso es lo que yo digo que hace la cultura, ¿no? Tenemos que recuperar valores sobre la amistad, valores sobre la relación con las cosas, no convertirnos en unos maníacos de las cosas, una rehumanización. Nada está más desvalorizado hoy que el ser humano, todo es más importante que el ser humano. El dinero, los perros, los gatos, las vacaciones, todo eso, si vemos, mucha gente lo pone por delante de los seres humanos. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, es que Félix es un humanista. No me gusta la palabra humanista, pero yo sí creo que lo más importante es el ser humano, y que tiene que ser a lo que se impulse, ¿no? Entonces, esa cuestión nos permitirá crear luego seres humanos aptos para tareas políticas muy complicadas, porque es verdad que la conquista de la libertad no va a ser una cosita así como alguna gente se imagina de nada, ¿no? La libertad es un bien muy valioso que exigirá muchos esfuerzos, ¿no? Pero tiene que haber una formación prepolítica del sujeto, y tiene que hacerse ya, no podemos esperar mucho más tiempo, ¿no? Precisamente mi libro Borrachera no incide en eso, ¿no? También, en vez de formar o autoformar al sujeto, lo que se hace simplemente es alcoholizarle, ¿no? Pero claro, no le puedes decir a la gente, no bebas, vale, lo negativo nunca funciona, vale, no bebo, pero ¿qué hago? No me voy a quedar viendo volar las moscas, ¿no? Tendré que hacer algo, ¿no? Y esa cuestión es muy importante. Todo eso sería previo a la abolición del Estado. De hecho, si eso se diera, no haría falta abolirlo, porque todo lo otro vendría dado por sí mismo, ¿no? Claro, tiene que haber condiciones previas, precondiciones. Porque tal como estamos ahora, como los seres humanos, si nos quitamos el Estado, como que sí que nos quedamos un poquito huérfanos, ¿no? Claro, bueno, ahora mismo es evidente que el Estado ha creado una serie de conflictos sociales entre las personas. Claro, el Estado ahora pues regula la sociedad. Como la sociedad no sabe autorregularse, pues tiene que venir el Estado a regularla, ¿no? Tenemos que aprender a autorregularnos como sociedad y como individuos.
O sea, la autorregulación de sí mismo es una de las componentes más importantes de la recuperación de los valores de la civilización. No podemos vivir como sujetos desenfrenados, tenemos que vivir como sujetos que se saben poner límites. O sea, ponerse límites, es decir, yo solo llego hasta aquí, de aquí para allá no. Esa idea de los límites es muy importante en la educación de los niños y en la educación de los adultos también, ¿no? Por ejemplo, ponernos límites en la acumulación de dinero. Es decir, bueno, ya tengo dinero para vivir, no necesito seguir acumulando o acumular cosas. Pero a nosotros la publicidad comercial nos enseña todo lo contrario. La publicidad comercial nos enseña a no ponernos límites en el consumo, a no ponernos límites en ganar dinero. Bueno, la ausencia de límites es una pérdida de la civilización. Me ha sorprendido un poco tu crítica hacia Platón. No lo había escuchado casi nunca. Es uno de los cimientos de nuestra civilización, diría yo. ¿Puedes comentar un poquito esto? Bueno, en primer lugar, Platón es el filósofo de la decadencia, junto con Aristóteles. El último gran filósofo griego es Sócrates. Luego después viene Platón y a Sócrates le matan en Atenas, le obligan a tomar la cicuta, o sea, o te suicidas o te suicidamos, ¿no? Platón, su libro clave, Platón no es un filósofo, en realidad es un político. En su libro La República, pues lo dice bien claro, república significa régimen político. No en el sentido de república o monarquía, república significa orden político, no es lo contrario de monarquía, sino orden político. Entonces él lo que pergeña es un sistema totalitario, es un sistema de castas, realmente él establece una sociedad de castas y es el enemigo a muerte de los sistemas de gobierno por asambleas y de todas las formas de participación de los ciudadanos en la vida política. Él lo que quiere es que haya la casta de los filósofos que manden, luego la casta de los soldados que mantengan el poder de los filósofos por la fuerza y luego el pueblo, que sería el que simplemente proporcionara a las dos castas anteriores los medios de vida, artesanos, campesinos y esto, ¿no? En realidad, una vez que se impone esa filosofía, aunque no triunfa del todo, porque Platón tampoco triunfó, pero esto ya era una expresión de la decadencia de Grecia. Muy poco después viene Aristóteles. Aristóteles critica bastante a Platón, no se puede considerar que simplemente lo admita, muchas cosas de Platón Aristóteles las rechaza y ya Grecia entra en la decadencia. O sea, Grecia ya se desintegra y luego es conquistada por Roma, ¿no? Por tanto, Platón es un elemento negativo, sí, quizá habría que vincularlo más bien con los fascismos. Yo entiendo que Platón es una especie de antecedente de los fascismos y con Nietzsche, claro, Nietzsche cita mucho a Platón y a mí Platón me cae bastante gordo, lo tengo que decir, ¿no? Y porque, bueno, es la antítesis de lo que yo pienso, ¿no? Él también da pie a este intelectual así que se cree que lo sabe todo, sábelo todo. Cuando yo me refiero a los pedantócratas, o sea, pedantócratas son los pedantes con poder, ¿no? Autócrata, pedantócrata. Él es el primer pedantócrata de Occidente, el primero que crea o que pretende crear un poder en Occidente en manos de los sabios, los filósofos, ¿no? Ese proyecto fracasa porque, bueno, los políticos de la época no le hacen caso. En realidad su sistema político es una cosa que no podía funcionar. Él era un filósofo teórico, lo que propone pues no podía funcionar y de hecho se reían de él, ¿no? Pero en la historia de la filosofía ha desempeñado una función muy negativa, ¿no? Yo me identifico mucho con Sócrates. Hay que saber que en parte Sócrates es falsificado por Platón. Platón falsea la obra de Sócrates, pero Platón es el primer funesto y Sócrates el último grande. Además, Sócrates es un hombre que, más que dedicarse a la filosofía de la naturaleza, se dedica a la ética y a la política. Es muy importante leer la apología de Sócrates, que escribe Platón, pero la escribe cuando todavía las enseñanzas de Sócrates estaban tan cercanas que no se podían falsificar. Luego después él cita constantemente a Sócrates, pero eso ya no es creíble, ya solamente utiliza la palabra de Sócrates para meter sus propias ideas. La apología de Sócrates es un texto muy interesante para la lectura de la gente joven. Pues en los institutos se sigue leyendo La República de Platón, hoy en día todavía. Claro, claro, por eso sí. me sorprende tu lectura. Sí, claro, se sigue leyendo, se da un giro, pero ha habido bastantes, incluso defensores del parlamentarismo, como creo recordar Karl Popper, que es un filósofo, que él tiene una actitud muy, muy hostil hacia Platón. O sea, más o menos tan hostil como yo, pero de manera distinta.
Él le critica y le dice que es totalitario. Yo creo que la palabra totalitario se adecua bien a Platón, sí. Él era un parlamentarista, Popper era un filósofo defensor del parlamentarismo, yo no lo soy, pero ambos coincidimos en una versión negativa de Platón, sí. Estamos en una época de crisis. Tú has comentado muchas veces que la crisis que vivimos es multiplural, a nivel económico, político, sanitario, ecológico, académico, de la verdad, de la libertad, de la civilización, de la conciencia. ¿Cómo lo ves? Pues es así, realmente es así. Vamos a ver, tenemos la desgracia ahora de tener muchas explicaciones reduccionistas, puesto que la gente se la moldea en las universidades como especialistas. Uno es especialista en medio ambiente, el otro es especialista en economía, y entonces lo que hemos logrado es una versión fragmentada. Yo animo a quien sea economista, hay que vivir de algo, pues el que sea economista que viva de eso, ¿no? Que no piense como economista, sino como ser humano. Lo que nos une a todos es nuestra condición de seres humanos y tenemos que olvidarnos de las especializaciones y volver otra vez a reconstruir un sujeto integral que tenga una visión de conjunto de los problemas de nuestra época, en una visión de especialistas, porque además la especialización está equivocada, no puede tratarse los problemas ecológicos sin tener en cuenta los problemas políticos y viceversa, ¿no? Hay un todo que es el que tenemos que abordar, que esto es difícil, sí, pero la especialización ha llegado tan lejos que ya no funciona. Ya no solamente no funciona en la práctica, sino que está destruyendo al sujeto especialista. Por lo tanto, animo a la gente que deje de ser especialistas. Se puede ser, en todo caso, especialista en el trabajo de comer, de sobrevivir, pero no se puede ser un especialista en la vida. En ese sentido, lo digo siempre, se ha retrocedido respecto a la noción de ciudadano. Yo no quiero usar la palabra ciudadano porque remite a la Revolución Francesa, a las revoluciones liberales, pero con todo tengo que reconocer que ciudadano era el que se preocupaba por todos los problemas de la ciudad. La ciudad se entendía como la sociedad, ¿no?, de las civitas. Y ahora ya no hay ciudadanos, solo hay expertos, gente que, y te lo dicen, ¿no? Ah, no, es que yo he hecho ambientales y a mí la crítica del parlamentarismo es que no sé ni por dónde empezar. Hombre, es que eso es una barbaridad. Tú eres una persona que vives en un sistema político y tienes que preocuparte por el orden político en que estás, seas especialista en ambientales o seas mecánico del automóvil, ¿no? Esas cuestiones no se pueden plantear así, pero desgraciadamente esto lo que está sirviendo es para que haya una gran masa de personas que no entienden la época, ¿no? Entonces tenemos que recordar la frase de León Felipe: nuestro oficio no es nuestro destino. Y prestar menos atención a los oficios y carreras profesionales y más a la vida, y razonar desde la lógica de la calle y desde la lógica del sentido común, porque, claro, todavía peor ahora en las universidades se han puesto todavía más especializaciones. Ya la gente, es asombroso, ¿no? Ya no se estudia la filosofía contemporánea, se estudia a tal filósofo. Cuando te dicen eso, se te cae, no sé, el techo encima, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que se pretenda entender el mundo contemporáneo, por ejemplo, a partir del estudio de Leibniz? Está bien leer a Leibniz, es un filósofo que dice alguna cosa interesante, pero ¿solo Leibniz? No, llegaremos al final a solo un libro de Leibniz y luego después una línea de un libro de Leibniz. ¿Estás consciente? ¿Cómo? Esta especialización a la que nos están llevando, ¿se está ejerciendo de manera consciente por parte del Estado, por parte de alguien, o es algo, un camino que se ha tomado, que la inercia nos está llevando hacia allí? ¿Cómo lo ves? No puedo probarlo, pero yo sí creo que es consciente. Es un sistema del control de las mentes. O sea, las mentes son trituradas, son troceadas, como yo digo, entonces ya no tenemos un ser humano, sino un trozo de ser humano, ¿no? Y esta gente es muy dócil, los especialistas son muy dóciles, ¿no? E incluso los especialistas en saberes tecnológicos, ¿no? Resulta que ya no dominan una rama de la tecnología, sino una especialidad de una subespecialidad, algo caótico, ¿no? Mientras que la gente de las alturas conserva la visión de conjunto. Quien manda y gobierna tiene la visión de conjunto y quien es gobernado tiene la parte. Cuanto más troceada esté la mente de la gente, más se manifiesta que son servidores. Eso es de sentido común, ¿no? Las grandes opciones las toman no especialistas y nosotros tenemos que construirnos como seres no especializados porque la vida es no especializada. Es decir,
en la vida humana tenemos que hacer montones de funciones, tenemos que hacer de hijos, luego de amigos, luego de preocuparnos por qué pasa con la política, de preocuparnos con la economía, de montones de cosas, y eso es la vida humana. No podemos ser solo especialistas porque entonces no vivimos más que un fragmento de la vida, ¿no? ¿Quién crees que tiene esa vista de pájaro? ¿Quién gobierna? ¿Quién toma las decisiones? Pues ahora las élites políticas, ministeriales, en los ministerios, las élites militares, las élites económicas, el gran capital, que ellos no funcionan por criterios de especialización. Ellos tienen unos criterios de visión de conjunto, visión global, y eso se pone de manifiesto a veces en algunos, por ejemplo, estudios o textos que luego publican, generalmente cuando ya están retirados. Recuerdo ahora un libro que publicó Kissinger, el famoso ministro de Asuntos Exteriores, podemos decir, durante muchos años de Estados Unidos. Él no es un especialista en tal país, él tiene una visión del mundo en su totalidad y la ha tenido siempre porque si no, no podría haber tomado las decisiones, ¿no? Los grupos que asesoran, por ejemplo, a los grandes financieros o a las grandes multinacionales, no son especialistas. Los especialistas sirven para la propaganda, pero luego, cuando llega el momento, las élites no se basan en especialistas, se basan en gente que tiene visiones más holísticas, esa palabreja de ahora, holística, que es total, y eso se tiene que aprovechar. Pero en los últimos años en la universidad se ha dado un salto a la especialización. A veces me dicen, hay gente que me cuenta que está estudiando unas cosas que digo, ¿qué? Pero eso existe, pero se puede llegar hasta ese límite de especialización, ¿no? Hace 30 años no era tanto, ¿no? Había gente que... las carreras eran más globales, entonces había una visión más humanística también. Ahora todo eso se ha perdido, ¿no? Y a la gente se le atiborra de lecturas, de datos, que lo único que consiguen es enseñar a las personas a odiar los libros, ¿no? Eso es un fenómeno muy grave, yo lo noto mucho con mis libros, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya lo que más me habla la gente es de los vídeos. Ahora los vídeos han desbancado a los libros y yo lo veo con pena porque a mí, claro, yo soy una persona formada en el mundo de los libros y también de la calle, como he dicho antes, pero ya siempre dice, oye, que he visto en el vídeo tal o en el audio que citas a tal autor, ¿me puedes decir las referencias más exactas? Eso muy a menudo me manda gente mensajes, ¿no?, a la página. Y claro, me duele, pero bueno, espero que también es verdad que los libros que se escriben son tan malos, tan difíciles de leer, no porque tengan palabras raras, que eso es bueno a veces meterlas para que el lenguaje no se empobrezca, ¿no?, sino porque están mal hechos. Un libro, hoy los libros son muy malos, ¿no? Pero claro, te impacta cuando... Menos los tuyos, ¿no? Bueno, no, algún libro mío tampoco es muy bueno, ¿eh? Me estoy convenciendo que algún libro mío tiene deficiencia. No, vamos a ver, los libros de los clásicos son buenos. O sea, ayer me preguntaban por un libro muy satanizado que es La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que es de 1776. Yo lo leí con mucho gusto, es un libro muy gordo, 700 páginas, ¿no? Me enseñó mucho, porque Adam Smith no es un economista, él era profesor de filosofía, ¿no? Entonces, cuando se puso a hablar de economía, no hablaba como un especialista. Y dicen que es el libro de economía más importante de la historia. Yo no lo sé, pero es interesante. Pero los libros sobre todo se han hecho muy malos en los últimos 10, 20 años. Ha pasado algo, la gente no los lee, y bueno, estamos ahí, no sé. La gente sale de la universidad odiando el saber, odiando el conocimiento, odiando el pensamiento. Eso tendrá repercusiones muy, muy graves. Las está teniendo ya, ¿no? Por ejemplo, el 15M. El 15M es un movimiento que no tiene contenidos, no tiene ideas, no tiene propuestas, y es la consecuencia de esto, en realidad es la consecuencia de este vaciamiento de las mentes por una metodología. Claro, yo lo entiendo. Digamos que hay quejas, pero no hay soluciones. Claro, y sobre todo no hay ideas para buscar las soluciones. Tiene que haber una estructura, no hay imaginación y no hay creatividad. La universidad lo que mata es la creatividad porque es repetitiva. O sea, la vida no es repetitiva, es decir, yo animo a aprender de la calle, a aprender de los libros, pero no, la universidad te dicen esto y entonces bla, bla, tal, no es repetitivo, ¿no? Te dan pautas, ¿no? Y es un día y otro día, ¿no? Y bueno... El sistema que se ha usado hasta ahora para cambiar la sociedad han sido las revoluciones, pero creo que tú tampoco tienes una gran opinión de las revoluciones que se han hecho. Antes has comentado la Revolución Francesa, creo que también te la cargas de alguna manera, ¿no? Claro, las revoluciones han resultado ser muy satisfactorias. La Revolución Francesa no es más que un crecimiento del Estado, con mucha literatura y con mucho teatro, como yo digo,
Se hace un gran teatro para hacer ver que estaba pasando algo importante cuando en realidad lo que estaba pasando pues, es un crecimiento del Estado. Pero yo creo que esta conclusión ha llegado ya a mucha gente, las revoluciones de los últimos 30-40 años, por ejemplo Vietnam, quizá mi generación se formó en la lucha contra la guerra de Vietnam y que ha salido de allí, ¿no? Ha salido, pues no ha salido nada. Unas cuantas películas. Sí, efectivamente, unas cuantas películas, una sociedad muy triste y al mismo tiempo que se pensó que la sociedad vietnamita iba a llegar a algo y no hay nada. Ahora ya hay multinacionales americanas, hay un sistema capitalista que pretende imitar a Occidente y bueno, aunque aparentemente Estados Unidos perdió la guerra, luego ha ganado la paz, en la paz ha ganado. Y ahora Vietnam es casi una semicolonia suya en ciertas condiciones, ¿no? Por lo tanto, hay una decepción de las revoluciones. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque impulsa a reflexionar más sobre el hecho revolucionario y es malo porque la idea de revolución ha desaparecido de la conciencia de la gente. Ahora la gente no piensa en términos de revolución, quizá el 15 me ha sacado mal la idea, revolución ética, por ejemplo, en muchos aspectos. Yo también quise sacarla en mi libro La democracia y el triunfo del Estado, que como subtítulo tiene Esbozo de una revolución democrática, asiológica y civilizadora. Para que no se me echen encima diciendo qué significa asiológica, diré qué significa revolución en los valores. La asiología son valores, o sea, los valores, que es muy importante, nos organizamos por valores, ¿no? Entonces, no quería que apareciera como una revolución puramente política o social, quería que apareciera como una revolución de valores. Y bueno, pues la palabreja es asiológica. Esta sí viene en el diccionario seguro. Y ahora pues se trata de repensar la idea de revolución, porque también lo que ha salido de ahí es algo como muy ramplón, decir, bueno, las revoluciones no solo son imposibles, sino que además son perniciosas y salen de ahí horripilancias, que es verdad. Bueno, pues nos contentamos con pequeños cambios. Quiero decir también que la sociedad actual no admite casi cambios, es una sociedad muy rígida, los partidos se encargan ahí de torear a la gente, la torean y la tienen ahí en un juego del que no sale nada, ¿no? Por lo tanto, hay que retomar la idea de un cambio total. Revolución no significa nada más que un cambio total, ¿no? Pero no al 100%, porque eso es imposible, sino un cambio de lo sustantivo. Una revolución tiene que tener elementos de continuidad. Por eso yo digo que hay que unir tradición y revolución, no se trata de destruirlo todo, eso es puro nihilismo, ¿no? Hay que salvar muchas cosas del pasado y algunas del presente, pero en conjunto hay que crear una sociedad nueva, unos seres humanos nuevos y una axiología nueva, o sea, un sistema de valores nuevo. O sea, no podemos vivir con la axiología actual, que casi no es nada, volcada en lo material, volcada en un egocentrismo enfermizo. Tienen que haber cambios axiológicos, ¿no? Se hacen muchos intentos, por aquí y por allá, todos fracasados, pero bueno, ahí estamos intentándolo y a lo mejor alguna vez hasta sale algo, ¿no? Por ahora lo que salen más bien son fracasos, pero bueno, por lo menos quizá en los últimos años se haya avanzado un poco en esta conciencia, ¿no? De cambio sustantivo y completo, en el sentido que he dicho antes, completo finito, ¿no? Porque si no también hay mucha gente que entiende la revolución como un trastocamiento total, eso nunca ha pasado ni puede pasar, ni es deseable que pase, claro. Termino con una pregunta. ¿Te consideras un historiador, un pensador, un filósofo, un reflexionador? Para mí es una pregunta muy difícil de contestar. A mí lo que más me gusta es la historia. O sea, cuando yo no tengo nada que hacer, en vez de leer novelas o ver cine, leo libros de historia. Sí, sobre todo si son buenos, o sea, si no inventan, si se atienen a lo que pasó, si son objetivos. No me gusta la historia novelada. Pero, ¿qué soy yo? Pues yo me definiría como una persona del mundo tradicional castellano que le ha tocado vivir en un momento en que ese mundo no existe y en un momento de grandes cambios. Yo mi sistema de valores es más bien un sistema tradicional de valores, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde siempre, quizá por eso, me he visto metido en la radicalidad más extrema. O sea, cuando yo era joven, pues estaba en las cosas políticas más radicales, ¿no? Y a veces, cuando hago una reflexión, digo, bueno, ¿qué son los autores que más me han reflexionado? ¿Un autor radical raro por aquí, por allá? No, a mí me influyó mucho Cervantes con el Quijote. Cuando yo tenía 10 años, mi padre me compró un ejemplar para niños, pero que estaba bien hecho, no como otros.
O sea, solo quitaba capítulos, no como otros ahora que los redactan de una manera horripilante. Eres uno de los pocos españoles que ha leído El Quijote. Sí, yo lo he leído y releído, sí. Y luego, pues, me ha impresionado mucho siempre la cultura clásica, he leído a los clásicos, por ejemplo, un historiador como es Juan de Mariana, me enseñó muchas cosas y me mantengo ahí, pero creo que en esa exposición tradicional hay una clave de revolución, ¿no? Porque quienes han intentado la revolución sin fundamento en lo tradicional ha acabado en el nihilismo o en el fascismo. Es muy fácil caer en el fascismo cuando no se tiene un asidero sólido, ¿no? o en la nada a veces. Y mi posición personal es esa, tal vez, ¿no? No me gusta viajar, no me gusta casi moverme, ahora lo hago más, pero lo que sí deseo ser es alguien que haga algo útil, algo que sea útil, que sirva a la gente. Yo no tengo aspiraciones de nada, soy una persona que no tengo aspiraciones en mi vida particular, pero sí tengo la aspiración de hacer algo útil. O sea, esa idea, no una utilidad ramplona y pragmática, sino una utilidad que la gente pueda quizá mejorar sus vidas un poco con lo que yo aporte, ¿no? Por eso cuando veo a gente, por ejemplo en la controversia con Latouche, cuando vi que una gente aplaudía la cita del libro sobre los filósofos cínicos, bueno, sobre todo los filósofos de Diógenes, Laercio, eso fue para mí más valioso que todo lo demás. Todo lo demás desapareció de mi mente y me quedé con ese detalle, ¿no? Porque además lo estaba haciendo gente joven. Yo entiendo que si sectores de la juventud tomaran un camino de la recuperación de la cultura, de los saberes y la regeneración de la civilización, entonces el sistema actual no podría subsistir. Es decir, el sistema actual se derrumbaría, porque el sistema actual está basado en la ignorancia, en la incivilidad y en la maldad. Entonces, esa introducción, ¿no? Ahora me van a publicar un artículo interesante sobre política en que yo me baso en Maquiavelo. Maquiavelo es lo que yo rechazo, pero me he basado en él para explicar cómo tendría que ser la política, ¿no? Y bueno, pues he leído a Maquiavelo este verano y he escrito el artículo. Y lo que se deduce de ahí es que tenemos que incluso aprender de Maquiavelo, pero no ser como Maquiavelo y negarle esta idea de la política como engaño, como fuerza, como beneficio, ¿no? Porque ¿no? que es así, ¿no? Muchas veces ves grupos que ahora parecen muy radicales y si les escuchas te das cuenta que están diciendo: quitad vosotros que el nuevo poder vamos a ser nosotros, ¿no? Eso ha pasado aquí. El Partido Comunista estuvo perseguido con el franquismo y luego se convirtió en una parte del poder constituido en cuanto que Franco murió, ¿no? Es triste que así sea, ¿no? Tenemos que hacer una revolución en donde nadie busque un beneficio particular y nadie sea el nuevo poder, sino que sea el conjunto de la gente la que tome las decisiones. Eso es un reto muy difícil, muy difícil. No se ha logrado nunca y a lo mejor no se logra nunca, pero eso a mí no me impide que sea mi meta, ¿no? Aunque no sea posible. A mí no me interesa pensar en términos de lo posible, a lo mejor lo imposible está bien, ¿no? Muy bien, ¿algo más que decir? ¿Algún mensaje? Pues, porque aunque no te gusten los vídeos, estamos haciendo un vídeo, entonces te reto a que mires a la cámara y nos des tu mensaje. Un mensaje, no tengo ningún mensaje especial, solamente sí, algún mensaje coyuntural sí diría, que es que animo a la gente a que no se deje llevar por sistemas de creencias dogmáticos y es el momento de estudiar mucho la realidad. Como yo digo, por favor, no leáis libros de doctrina, sea buena o mala la doctrina, sino estudiar la realidad, el mundo como es. Las doctrinas se dividen en malas y muy malas, no hay doctrinas buenas. Y a veces me duele cuando veo a gente que me dice: no, es que he leído este libro y me ha enseñado tal cosa. Claro, pero ¿te ha enseñado algo de la realidad o solo te ha enseñado ideas? ¿Cómo sabes tú que esas ideas son correctas o no? Mejor la realidad. Esta idea de la realidad es fundamental. En mi libro le dedico un capítulo entero a la noción de realidad, experiencia y verdad, ¿no? Es decir, tenemos que formar nuestra mente a partir de experiencias y esfuerzo por la realidad, no tanto de sistemas doctrinarios. Ahora mismo sería muy grave recaer en algún sistema doctrinario que nos explique todo, que nos dé orientaciones para todo. Esto sería catastrófico. Por suerte no los hay, pero
se pueden crear en cualquier momento, ¿no? Ves como la gente que se guía por una doctrina pierde su capacidad de entender la realidad y simplemente son como personas teledirigidas, ¿no? Por un impulso que les han metido en la cabeza de una creencia, de una fe. Eso se debería sustituir por, que también es una fe, ¿no? Pero de otra manera, la fe en la realidad. Yo defiendo que la verdad tiene que ser experiencial, valorar mucho las experiencias. No tontamente, no se trata de acumular experiencias tontamente, pero creer más en las experiencias que en los libros, pero al mismo tiempo leer libros buenos. Si no se lee, esto sobre todo la gente joven tiene que leer, no puede limitarse a Internet. Una de mis ilusiones es hacer una lista de 100 libros que se deberían leer. Hace poco un amigo me lo decía, oye, ¿qué pasa con la lista de 100 libros? Digo, pues todavía no he empezado, pero no sé, pues serían 100 libros ¿no? Que fueran además muy plurales. Creo que cada cual puede hacer su lista de 100 libros, pero tienen que leer. Y se tienen que empezar a leer muy pronto. 16, 18 años es una buena edad para leer. Y cosas sustantivas, no recetarios y cositas así. No. Tienen que ser cosas formativas. Cada cual lo puede encontrar por ahí. Creo que ahora lo más importante es esto.